Por el pequeño parón que tuvimos, se nos pasaron varios títulos de la línea de Salvat, así que para ponernos al corriente y poder completar toda la línea en su momento, vamos a subirlos uno tras otro. Sé que ya hay varios videos de estos títulos, así que trataré de aportar algo distinto. Esto es el tomo 4 del coleccionable de Salvat, Iron Man Extremis. Bienvenidos a Multiversum Comics. Iron Man Extremis es un arco de 6 números publicado entre 2004 y 2006, conforma el inicio del volumen 4 del personaje. Fue escrito por Warren Ellis y tiene el arte de Adi Granow. Para fines prácticos es un relanzamiento. Con esta historia se pretendía introducir a Iron Man para nuevas generaciones, renovarlo un poco, lavarle la cara, cambiar algunas cositas del origen y darle más poder. La trama es bastante sencilla. Por un lado tenemos a Tony Stark con algunas dudas existenciales sobre su rol como inventor, futurista y partícipe en la guerra. Lo encontramos siendo confrontado éticamente por sus acciones y sopesando si lo que hace realmente tiene una relevancia para el futuro más allá de la parte armamentista o de acción o de superhéroes. Paralelamente, en el laboratorio de biotecnología Future Farm, el Dr. Aldrich Killian ha vendido una nueva tecnología, un nuevo descubrimiento a un pequeño grupo de terroristas locales. Y como no se ve capaz de llevar el peso de sus acciones, termina suicidándose. La doctora que está junto con él en ese proyecto lo descubre y tiene que pedir ayuda a Tony, que curiosamente lo conoce, para buscar ese invento, ya que en manos equivocadas es muy peligroso. La sustancia en cuestión es lo que le da el nombre a este arco, el Extremis, un invento que va a mover toda la historia, ya que Malen, el terrorista local, se lo aplica y obtiene básicamente poderes, y el mismo Extremis es la cosa que va a potenciar a Iron Man y refrescarlo. Iron Man es un personaje del que tengo muy poco conocimiento, no me llama la atención y he leído muy pocas etapas o cómics de él. Entre lo poco que he leído, Extremis es de lo más rescatable o interesante, y si ustedes ven tops o lo que menciona la gente, los que son un poco más fans del personaje, siempre resalta Extremis, por una u otra razón. La primera vez que lo leí me dejó una sensación un poco extraña. Sí me gustó, pero no me parecía una obra excelente o algo realmente relevante. Hasta cierto punto es una historia muy sencilla y que tiene un esquema perfectamente identificable, que se puede exportar a un montón de cosas y sería lo mismo. Por lo que ahora que la volví a leer, medité un poco sobre qué me genera estas discrepancias y realmente cómo podría definir Extremis. Para ello tenemos que platicar un poco del autor, Warren Ellis. Es un autor británico bastante conocido, para muchos uno de los nombres más grandes en la industria estadounidense. Creo que tiene obras que sin duda refrendan ese título, como Global Frequency, Planetary, Transmetropolitan y otras más. Pero también creo que tiene una seña de identidad o un detalle que es muy marcado. Su trabajo en las editoriales mainstream y en el cómic de superhéroes suele ser muy irregular. No es un secreto para nadie que a Ellis no le gusta el género de superhéroes, no lo trabaja como tal, muchas veces lo ataca, lo ha destruido o mermado, tanto de forma intencional como por su desgano. Esto ha provocado que tenga trabajos muy interesantes con él y otros que son extremadamente flojos. Ellis es el fiel reflejo del artista, del escritor, que no le interesa plasmar sus mejores ideas o hacer su mejor labor en una editorial que ataca al gran mercado. Cuando Warren Ellis tiene realmente ganas de hacer algo, lo hace en sus propias obras. Y cuando trabaja por encargo, a veces le echa ganas, a veces se esfuerza más o simplemente está como en piloto automático. Esto genera que muchas personas que leen solamente la obra comercial de Ellis tengan dudas de por qué se le considera un gran autor, ya que muchas no refrendan eso. Por tomar como ejemplo a Marvel, hay pocas obras de Ellis que destacaría. Extremis está entre ellas, pero no creo que sea la mejor. Sin embargo, es la más popular. Claro, ayuda un poco que fue una parte de la inspiración para Iron Man 3, aunque todos saben que esa inspiración fue muy superficial y generada por otras cosas. Pero entremos de lleno a ver qué es Extremis, qué nos ofrece, qué propone. Ellis estableció 3 puntos de interés, 3 puntos interesantes dentro de una historia llena de acción con una estructura sumamente genérica. Lo interesante es que estos 3 puntos son lo suficientemente llamativos y fuertes como para sostener todo el argumento. El primer punto es el dilema interno de Tony Stark sobre ser algo más que un vendedor de armas,
aportar algo de mayor valía a la humanidad. Este dilema hoy en día suele ser más relacionado con el personaje. No sé realmente si esto estaba presente antes con él, muy probablemente sí, pero la forma en que lo plantea la historia está buena. Tiene un buen intercambio de diálogos con un documentalista que es un poco tenso y cínico, algo muy de Ellis. Y después del primer número en donde se plantea este concepto en su mayor peso, se va tocando poquito a poquito hasta que al final lo redondea de la forma suficientemente bien hecha para que sea agradable. No me parece un tratamiento complejo, muy interesante o llamativo, pero está bien hecho. Creo que Ellis tiene tantas habilidades como escritor que a veces, sin pretender o intentar algo más, logra generar algo de calidad un poquito arriba de la media. El segundo elemento, que es mucho más tenue, pero que quizás es lo que más me llama la atención de la historia, es la relación entre la tecnología y las drogas. El usar la tecnología como un avance o una evolución para el hombre. Y la relación con las drogas es que un personaje precisamente establece que las drogas en su momento hicieron que el humano evolucionara. Este planteamiento tecnológico cercano a la ciencia ficción un poco más dura y oscura es muy del estilo de Ellis. Es un tema que le gusta, porque nos lleva a una corriente filosófica y científica llamada transhumanismo, que básicamente, en pocas palabras, se refiere a que la próxima gran evolución del hombre ya no va a ser por cuestiones biológicas, sino por la tecnología y la ciencia a la que hemos llegado progresivamente. Este detalle se maneja de forma tenue y se va a entrelazar ligeramente con el último concepto llamativo, el extremis como tal. El extremis es una idea que me parece innovadora, aunque engañosamente, porque podemos emparentarlo con los simbiontes u otras tecnologías o cosas que han aparecido en cómics, ya sea de Marvel o de otras editoriales. Sin embargo, la forma en que se plantea aquí específicamente está interesante y es agradable, aunque no sé qué tanto peso o valor histórico tenga, porque seguramente en poco tiempo fue cambiado, alterado o algo más. Iron Man en cierto punto es un personaje maldito porque, cual iPhone, necesita estarse actualizando y actualizando constantemente, haciendo que los conceptos sean perecederos. Estos tres elementos son lo que le dan valor a la historia, porque la trama realmente es muy simple. El héroe tiene una duda. Aparece un nuevo villano con un nuevo elemento. El héroe se empieza a relacionar o mezclar con ello poco a poco. El villano empieza a atacar. Se encuentran, el villano gana, el héroe tiene que renovarse o hacerse superior para poder vencer. Piensen en cuántas historias pueden meter en esa estructura. Gran parte del género de superhéroes se maneja con ello. Así que los detallitos de Ellis son lo que lo hace diferenciable. Fuera de eso, el desarrollo de personajes es bastante escueto. Apenas conocemos algo de Killian, apenas vamos conociendo un poquito de la doctora, que por un momento parece tener demasiada cercanía con Tony Stark y de repente pues se quita de golpe. El villano medio tenemos su contexto inicial y por ahí tiene alguna idea llamativa, pero rápidamente es eliminado de la ecuación. También vemos un poquito del desprecio de Ellis hacia el género de superhéroes, porque este Iron Man es muy salvaje, rompiendo la ética tradicional de los superhéroes, aunque creo que a nadie le hace ruido porque es un personaje que no tiene tanto estos valores o estos códigos. Finalmente, destacaré la otra cosa que le da valor a Extremis, el arte. El artista Adi Granow pertenece a esta corriente hiperrealista que a muchos les fascina y otros odian. ¿Por qué algunos la odian? Porque la narrativa a veces sufre. Este tipo de artistas son excelentes, son increíbles, pero les cuesta narrar, por lo general. Creo que a Granow no le pasa esto. Narra bastante bien. Es un cómic dinámico, con una narrativa cinematográfica, bastante veloz, con mucha acción y muy entretenido, que tiene algunos detalles oscuros, cercanos al terror, sobre todo en el villano y en algunas posturas o formas de interpretar a Iron Man, que son agradables, o sea, no están como que para que sientas miedo, sino que es un toque que le da el artista. Los colores están hechos de una forma muy bella, me agrada. Se nota que Granow es europeo, tiene la escuela marcada, aunque está bien mezclado con lo gringo. Así que en general es un artista que me gusta y mi único pero hacia él es algo muy subjetivo, o no sé, ustedes díganme qué opinan. Siempre he sentido que Granow es muy frío, sus miradas o sus rasgos no me transmiten nada. Digo que es subjetivo porque los rasgos sí tienen una escuela técnica que puede hacerse para que transmitan al lector promedio, pero es algo muy relativo. Tal vez a ti las caras de Granow sí son muy expresivas.
a mí no me dicen nada. Y con esto creo que podemos terminar. Ellis, sin mucho esfuerzo, hizo una de las historias más importantes del personaje. Renovó a Iron Man con apenas 2 o 3 ideas. Dime acá abajo qué te parece la obra. ¿Cuál es tu historia o etapa favorita de Iron Man? ¿Qué podrías recomendar del personaje? Coméntame todo lo que quieras. Sigue nuestras redes sociales para que estés al tanto de lo que comentemos, pongamos por Facebook, por Instagram o por Twitter. Y por supuesto, sigue en Multiversum Comics.